de la humanidad. Y del diluvio viene la Torre de Babel. ¿Sí? Pero aquí vamos a ver. Los hijos de Jafet en Génesis 10:2 nos dice que todos poblaron cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Poblaron las costas. Los hijos de Cam poblaron prácticamente el centro de la tierra, donde está Israel, donde conquistó Israel Canaán posteriormente. Sem pues se estableció alrededor de donde se estableció la descendencia de Cam. Y así vemos cómo quedó pero la pregunta es ¿cómo hablaban otros lenguajes si venían del mismo padre que es Noé? Sus hijos hablaban la misma lengua y no había escuelas, ¿verdad?, que donde aprendieran. Bueno, la explicación la tenemos en la Torre de Babel. ¿Sí? De Babel hasta que fueron confundidos. La historia nos dice que la tierra tenía una sola lengua. Fíjese, en el capítulo 11 y en el 10 todos fueron distribuidos. Bueno, en ese sentido, primero escribe lo que pasó y después el escritor empieza a explicar la razón. Sí, nos dice que todos hablan la misma lengua, las mismas palabras, más que se propusieron en su corazón construir una torre muy alta, cuya cúspide tenía que llegar hasta el cielo, y encima hacerse un solo nombre, fíjense nada más. Pero Jehová no lo permitió, sino que descendió y confundió su lengua para que ninguno entendiese el habla de su compañero. Quiere decir que el Señor ahí los hizo hablar distintos idiomas, ¿sí?, distintos lenguajes. Y en el Génesis 11:8 dice: así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de las aguas. Primero los confundió, de ahí los esparció. Cada quien agarró su lugar. Bueno, ya que terminaron el tiempo de su peregrinación, Dios partió la tierra en dos o más partes, la dividió. Es como la conocemos hoy en día. La explicación vamos a dar de la siguiente manera. Reina Valera 60 dice: y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, del uno, fíjese, del Edhat, no Yachit, del Edhat, Peleg, porque en su día fue repartida la tierra, nos dice la Reina Valera 60. En tanto que la Serafina Osejo y Septuaginta nos dice que fue dividida. La Nácar Colunga y la Biblia al día nos dice porque en su tiempo se dividió la tierra. Y la palabra hebrea de estas traducciones es pala, que es confundir, dividir, repartir. Vamos a ver. La palabra Pele nos dice que es lo mismo que Pele, terremoto. La tierra tuvo que temblar para fisurarse o abrirse. Y Pele dice que es riachuelo, canal pequeño de agua como para irrigación, arroyo, corriente, río. Quiere decir que al momento del terremoto la tierra empezó a abrirse y el agua empezó a correr por todas estas partes abiertas, ¿sí?, de manera que empezó a ser separada la tierra. Ya todos estaban ocupando su lugar donde se habían ido. En Génesis 11:7 recordamos que la palabra dice cuando empezó el diluvio y fueron rotas, dicen rotas todas las fuentes de las aguas. Y la palabra rota viene del hebreo baká, que dice abrir, brecha, cavar, cortar, despedazar, destrozar, destruir, dividir, entre otras palabras. Entonces, cuando empezó el diluvio, la tierra ya estaba, sí, de cierta forma dividida o abierta, sino por la rebelión de estas gentes, el Señor la terminó de separar. ¿Sí? Todo lo que podemos entender y explicar tocante la forma original de la tierra, hermanos. Hay que entender mucho el lenguaje hebreo, que es como un lenguaje figurado, que ellos te dan la idea imaginativa, no es como nuestro hablar. Es algo importante que debemos entender cuando leamos la Biblia. Que el Señor les bendiga. Se despide de ustedes su amigo Pleois.